Tengo la intención de leer una carta que fue escrita hace exactamente 120 años. Porque hoy es 24 de diciembre de 2023. Y esta carta fue escrita exactamente hace 120 años y un día. Porque fue escrita el 23 de diciembre de 1903. Es una carta que firma Rainer Maria Rilke, el poeta. Y si bien yo ya la incluí un fragmento de esta misma carta que voy a leer en uno de los videos que he subido a este canal, me pareció propicio el momento hoy para subirlo, porque hoy precisamente es Navidad, ¿no? Esta noche es Nochebuena y mañana es Navidad, como decían las viejas canciones de la infancia. Y pienso en subir esto teniendo en cuenta la probable soledad de algunas personas que pasan la Navidad solas, como yo pasaba la Navidad en la primera mitad de mi vida. Yo para Navidad o para Año Nuevo, durante buena parte de mi vida me embriagaba, salía por las calles y trataba de perder el conocimiento. Terminaba en cualquier lugar, tirado en una esquina o pasando la noche de Navidad con gente a quien no conocía, eso en el mejor de los casos. Y a mí lo que me sucedió fue que a partir del momento en el que fui padre, me di cuenta de que yo tenía que disfrutar de la Navidad a través del disfrute que mis hijas tenían de la Navidad. Es decir, que tenía sentido la celebración a través de la alegría de ellas. Yo eso lo escribí en un artículo que voy a dejar acá en la descripción de este video por si alguien lo quiere leer. Es un artículo que habla acerca de eso, de cómo uno puede vivir ciertas formas de la felicidad a través de los hijos. Y muchas veces solo puede vivir esas formas de la felicidad a través de los hijos. Este libro tiene una introducción escrita por Frank Xavier Capus. Se me está yendo el sol. Esa introducción dice: fue a finales del otoño de 1902. Yo estaba sentado en el parque de la Academia Militar. Me voy a acostar porque está soplando mucho viento y se está yendo el sol. Esperemos que no se me vuelen estas hojas porque están todas sueltas. Pero dice así: yo estaba sentado en el parque de la Academia Militar, situada en los barrios nuevos de Viena, y leía un libro bajo vetustos castaños. Estaba tan enfrascado en la lectura que apenas me di cuenta de que se acercaba Horacek, el único de nuestros profesores que no era oficial, el erudito y bondadoso capellán de la academia. Me tomó el libro de la mano, observó la cubierta y meneó la cabeza. ¿Poemas de Rainer Maria Rilke?, preguntó pensativo. Después hojeó en varias partes, revisó algunos versos, miró pensativo a lo lejos y finalmente asintió con la cabeza. Así que el alumno René Rilke ha llegado a ser poeta. Y me enteré entonces del delgado y pálido muchacho al que sus padres, más de 15 años atrás, habían mandado a la escuela militar de Saint Polten con el propósito de que llegara a ser oficial. En aquel entonces, Horacek se había desempeñado como capellán del establecimiento y se acordaba con toda precisión de este exalumno. Lo describió como un joven tranquilo, serio, muy capaz, que prefería mantenerse al margen, que soportaba con paciencia la coacción del internado y que después del cuarto año pasó con los otros a la escuela militar superior que se encontraba en Maritzburg. Allí, por cierto, su constitución física se manifestó poco resistente, por lo cual sus padres lo sacaron y lo llevaron a su Praga natal, donde hicieron que continuara los estudios. Horacek ya no me supo informar sobre el desarrollo de su vida a partir de ese momento. Es comprensible que después de todo, yo, en ese mismo momento, decidiera enviar a Rainer Maria Rilke mis propias tentativas poéticas y pedirle su opinión.
No tenía todavía 20 años y me encontraba ya en el umbral de una profesión que sentía contraria a mis inclinaciones. Esperaba hallar comprensión, si es que alguien me podía comprender, en el poeta del libro de mi honor. El título relevante de este libro, dice acá una nota al pie, tiene un particular paralelismo con el título de una serie de poesías de amor que Rilke escribió por la misma época, cuando estaba en estrecha relación con Lu Andrea Salomé. Bueno, esta Lu Andrea Salomé era una mujer que enamoraba a los grandes hombres, porque enamoró a Rilke y también antes había enamorado a Nietzsche, nada menos, ¿no? Y sin que yo me lo hubiera propuesto especialmente, acompañé mis versos con una carta en la que me di a conocer tan sin reserva como nunca lo he hecho, ni antes ni después, ante otra persona. Pasaron muchas semanas hasta que llegó una respuesta. El escrito, sellado con tinta azul, mostraba el franqueo de París. Resultaba bastante pesado. En el sobre se leían los mismos rasgos claros, bellos y seguros, con que estaba escrito el texto desde la primera hasta la última línea. Así empezó mi correspondencia regular con Rainer Maria Rilke, que duró hasta 1908 y después se extinguió paulatinamente, ya que la vida me llevó a otros ámbitos de los que había querido preservarme la preocupación cálida, delicada y conmovedora del poeta. Pero eso no es importante. Lo único importante son las 10 cartas que siguen aquí, importantes para el conocimiento del mundo en el que Rainer Maria Rilke ha vivido y creado, e importantes también para muchos de los que crecen y se forman hoy y mañana. Y cuando habla un ser grande, único, los pequeños tienen que callar. Berlín, junio de 1929, Frank Xavier Capus. Hay mucho viento. El viento juega con mi pelo. Juega con la ropa que está tendida. Ahí está la sombra de la ropa. Y juega con las páginas del libro. Y ahora sí la carta número 6, que es una carta que yo leía y releía. A mí este libro me lo regaló, no sé si lo conté en el otro video, un amigo que se llamaba Gabriel C. Por un motivo que no viene a cuento, yo le decía Langosta, tenía ese seudónimo. Nos habíamos conocido en un taller de teatro y él fue la persona que me regaló lo primero que yo leí de Cortázar. Me regaló una pequeña edición del Perseguidor, de Alianza Editorial. Solamente estaba ese cuento en esa edición, era un librito de bolsillo, y me hizo conocer a Cortázar. Y además, cuando yo cumplí 18 años, me regaló este libro, Las cartas a un joven poeta. Me regaló El lobo estepario de Hermann Hesse. Me regaló un póster de la Casa Museo de Federico García Lorca en Granada, porque por entonces yo era devoto de Lorca. Y además me regaló en un cassette doble el disco de Wall de Pink Floyd. O sea que yo voy a estar eternamente agradecido a Gabriel. Y desde el momento en que él me regaló este libro, yo lo leí y lo releí a lo largo de la vida, y lo regalé muchas veces a personas a quienes acababa de conocer o personas a quienes yo estimaba. Debo haber regalado este libro no menos de 15 veces, 18 veces. A veces conocí a alguien en la calle, muchas veces yo paseaba por Avenida Corrientes, me gustaba mucho caminar y hablar con cualquiera, me tomaba un vino con cualquiera. Y entonces yo iba caminando y conocí a alguien, nos poníamos a hablar, y si yo tenía dinero encima, compraba el libro este, decía, espera, me metía en una librería, compraba este libro y se lo regalaba. Muchas veces hice eso. Y esta es una de las cartas más lindas de este libro. Rilke, el gran poeta, que supongo que a esa altura ya era el autor de los sonetos Orfeo y las elegías de Duino, le escribe a este joven Frank Xavier Capus, que estaba internado en la misma academia militar donde él había estado en su adolescencia. Roma, 23 de diciembre de 1903. Querido señor Capus, usted no se debía quedar sin un saludo mío ahora que se acerca la Navidad y en medio de la fiesta su soledad le pesa más que en otros momentos. Pero si nota entonces que es grande, alégrese de ello, pues ¿qué sería una soledad, así se pregunta usted, que no tuviera grandeza?
Hay solamente una soledad, y es grande, y no es fácil llevarla. Y a casi todos les llegan horas en que querrían cambiarla por cualquier comunidad, aunque sea trivial y barata, por la apariencia de una mínima concordancia con el primero que se presente, con el más indigno. Pero quizá tales son las horas en que la soledad crece, pues su crecimiento es doloroso, como el crecimiento de los niños, y triste, como el comienzo de las primaveras. Pero esto no debe confundirlo a usted, ya que lo que se necesita es solamente soledad, gran soledad interior. Entrar en sí mismo y durante horas no encontrarse con nadie. Es necesario lograr esto, estar solo, como si estaba solo de niño, cuando los adultos andaban alrededor enredados con cosas que parecían importantes y grandes, porque los grandes tenían aspecto de tan ocupados y porque no se comprendía nada de lo que hacían. Y cuando un día se comprende que sus ocupaciones son menesterosas, sus oficios rutinarios y para nada unidos con la vida, ¿por qué no mirarlas como un niño, como algo extraño, desde la profundidad del propio mundo, desde la amplitud de la propia soledad, que ella misma es trabajo y rango y oficio? ¿Por qué querer trocar el sabio no entender de un niño por el rechazo y el desprecio? Ya que no entender es estar solo, y en cambio rechazo y desprecio son participación en aquello de lo que uno quiere separarse por estos medios. Piense, querido Señor, en el mundo que lleva en sí mismo, y llámelo a este pensamiento como quiera. Puede ser recuerdo de la propia infancia o anhelo del propio futuro. Esté atento solamente a lo que surge en usted mismo, y póngalo por encima de todo lo que nota a su alrededor. Su más íntimo suceso es digno de todo su amor. De alguna forma tiene que dedicarse a él y no perder demasiado tiempo ni demasiadas energías en aclarar su posición respecto a la gente. ¿Quién le dice que usted tiene una posición? Lo sé, su profesión es dura y le causa contradicciones. Yo anticipé su queja y sabría que vendría. Ahora que ha venido no lo puedo tranquilizar. Solo le puedo aconsejar que piense si no será que todas las profesiones son así, llenas de exigencias, de hostilidad para con el individuo, como impregnadas del odio de los que se han encontrado mudos y malhumorados en el prosaico deber. El estado en el que usted ahora tiene que vivir no está más cargado de convenciones, prejuicios y errores que todos los otros estados, y si bien hay algunos que exhiben una mayor libertad, no hay ninguno que sea amplio, espacioso, ni que esté en relación con las grandes cosas en las que consiste la vida real. Solo el individuo que está solo está puesto como una cosa bajo las leyes profundas. Y cuando alguien sale en la mañana que comienza o mira hacia la noche que está llena de acontecer, y cuando siente lo que ocurre allí, desaparece de él todo estado, como de un muerto, aunque está en medio de pura vida. Lo que usted, querido señor Capus, tiene que experimentar ahora como oficial, lo habría sentido de manera semejante en cada una de las profesiones existentes, y hasta si fuera de toda posición, hubiera tratado de mantener con la sociedad solo contactos ligeros e independientes, no le habría estado ahorrado este sentimiento opresivo. En todas partes es lo mismo, pero esto no es motivo de miedo ni de tristeza. Si no hay ningún tipo de comunidad entre usted y la gente, intente estar cerca de las cosas, que no lo van a abandonar. Entre las cosas y en los animales, todo está todavía lleno de un acontecer en el que le está permitido participar. Y los niños son todavía tal como fue usted cuando niño, tan triste y feliz. Y si piensa en su infancia, vuelve entonces a vivir entre ellos, entre los niños solitarios, y los adultos no son nada, y la dignidad de ellos no tiene ningún valor. Y si se entristece y aflige al pensar en la infancia y en lo sencillo y tranquilo que se relaciona con ella, porque ya no puede creer en Dios, pregúntese, querido señor Capus, si realmente ha perdido a Dios. ¿No es más bien que nunca lo ha poseído? Pues, ¿cuándo ha sido eso? ¿Cree que un niño puede sostener al que los hombres apenas pueden llevar y cuyo peso abruma a los ancianos? ¿Cree que quien lo tiene realmente lo puede perder como si fuera una pequeña piedra
¿O no cree también que quien lo tuviera solo podría todavía ser perdido por él? Pero si reconoce que él no estaba en su infancia ni antes, si presiente que Cristo fue engañado por su anhelo y que a Mahoma lo engañó el orgullo, y si siente con horror que ni siquiera ahora existe, en esta hora en que hablamos de él, ¿qué lo justifica entonces a usted para echar de menos como algo pasado al que nunca existió y buscarlo como si se hubiera perdido? ¿Por qué no piensa que él es el venidero, el que es inminente desde la eternidad, del futuro, el fruto final de un árbol cuyas hojas somos nosotros? ¿Qué es lo que le impide a usted proyectar el nacimiento de él a los tiempos futuros y vivir la vida de usted como un doloroso y bello día en la historia de una gran preñez? ¿No ve acaso cómo todo lo que ocurre siempre vuelve a ser comienzo y no podría ser el comienzo de él, ya que todo principio es en sí mismo siempre tan hermoso? Si él es el más perfecto, ¿no debe haber antes de él algo más pequeño para que él se pueda escoger a sí mismo de la plenitud y la abundancia? ¿No tiene que ser el último y comprender todo en sí mismo? ¿Y qué sentido tendríamos nosotros si aquel que anhelamos ya hubiese sido? Como las abejas juntan la miel, así sacamos nosotros lo más dulce de todas las cosas y lo construimos a él. Comenzamos hasta con lo pequeño, con lo insignificante, con tal que ocurra por amor, con el trabajo y con el descanso después, con un silencio, con una pequeña alegría solitaria, con todo lo que hacemos solos, sin otros participantes, sin seguidores. Lo comenzamos aquel al que no vamos a conocer personalmente, así como nuestros predecesores no nos pudieron conocer a nosotros. Y sin embargo, existen en nosotros estos que vivieron tiempo atrás, como predisposición, como carga sobre nuestro destino, como sangre que corre, como ademán que se levanta de las profundidades del tiempo. ¿Hay algo que le puede quitar la esperanza de estar alguna vez de esta manera en él, el más lejano, el último? Celebre Navidad, querido señor Capus, con el piadoso sentimiento de que quizá él necesita de usted para comenzar precisamente esta angustia vital. Justamente estos días de su paso son quizá el tiempo en que todo trabaja para él, tal como usted ya alguna vez como niño ha trabajado sin descanso. Tenga paciencia, no se enoje y piense que lo menos que podemos hacer es no dificultarle su devenir, como se lo hace la tierra a la primavera cuando quiere arribar. Y alégrese y consuélese. Su Rainer Maria Rilke. Todo es llegar a término y después dar a luz. Dejar que cada impresión, cada germen de un sentimiento se perfeccione totalmente en sí mismo, en lo oscuro, en lo indecible, inconsciente, en lo que es inalcanzable para la propia razón, y esperar con profunda humildad y paciencia la hora del alumbramiento de una nueva claridad. Esto solo significa vivir artísticamente, tanto al comprender como al crear. No hay entonces medida para el tiempo. Un año no importa, y 10 años son nada. Ser artista significa no calcular ni contar, madurar como el árbol, que no apura sus sabias y que confiadamente se mantiene erguido en medio de las tormentas de la primavera, sin miedo de que después no haya de venir ningún verano. Viene, sin embargo, pero viene solo a los pacientes que permanecen como si ante ellos estuviera la eternidad,
tan descuidadamente tranquila y amplia. Lo aprendo día a día, lo aprendo en medio de dolores a los que les estoy agradecido. La paciencia es todo. Eso dice Kafka también, en algún momento de uno de sus diarios. Paciencia es todo. Paciencia es todo.